y lo eliminó. Qué cosas, ¿no? Bueno, ¿Es algún problema con su red? Algo. pues yo supongo que a lo Ya mejor le veremos. puso que no estaba de acuerdo con grabar o no sé, Ah, porque es verdad. O algo así. ¿Quién sabe qué sí, haya pues hecho? ahí sí lo tienen, díganle por Sí, WhatsApp ahorita, que, ahorita le digo. compa, conéctese y a ver qué pasa. Bueno, continuemos rápido. A ver, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, si se fijan, habíamos mencionado lo siguiente. Como era un circuito de donde estaba todo conectado en serie, debía de tener la misma corriente. Y por eso dedujimos, o bueno, hicimos la inferencia de que la corriente compleja también debía ser la misma para todo el circuito. Lo cual tiene sentido porque la parte real es lo que estoy diciendo que tiene que ser la misma para todos los componentes. Y vimos que la parte imaginaria era como si fuera una corriente real cuando la fuente estaba conectada a una función seno en lugar de una función coseno. Digo, cuando el circuito estaba conectado a un voltaje de la forma función seno en lugar de función coseno. Entonces tiene sentido pensar que también la corriente compleja es la misma en todos los dispositivos del circuito. Entonces, y bueno, también vimos lo siguiente, que en un inductor, pues el voltaje complejo, voy a poner aquí voltaje complejo, pero de un inductor, es igual a el inductor por la derivada de la corriente. Y bueno, de aquí vimos que esto tenía que ser igual a I omega L por la misma corriente, ¿no? Esto era debido a que la corriente también era este, una exponencial compleja. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Si se fijan, la unidad imaginaria I, yo la puedo ver como E a la I pi medios. Y esto es porque esto es igual al coseno de pi medios, lo cual es cero, más I por el seno de pi medios, donde el seno de pi medios es 1. Entonces, efectivamente, se da esta igualdad. Es decir, lo que quiero decir es que esto lo puedo reescribir como omega L por E a la I pi medios multiplicado por la corriente compleja. Entonces, si se fijan, el voltaje en un inductor es bueno, el voltaje en un inductor su fase difiere de la fase de la corriente en este mismo por un factor de pi medios. Y de hecho aparece sumando ese factor de pi medios, ¿no? A la fase de la corriente súmale pi medios y me tiene que dar la fase del inductor. Digo, la fase del voltaje, perdón. La fase de la corriente del inductor, súmale pi medios y eso me tiene que dar la fase del, del voltaje. O dicho de otra forma, a la fase del voltaje réstale pi medios y eso me tiene que dar la fase de la corriente. Entonces, si por ejemplo, digamos, aquí tengo una función coseno, pues más, mire, denme una chancita rápida, déjenme lo grafico rápido, no se vayan.
Ok. Entonces, a ver. Miren. Supongamos que el voltaje que yo le aplico es un coseno. Vimos que difieren la corriente y el voltaje difieren por una fase de pi medios, perdón. La fase si a la fase de la corriente le sumo pi medios, me da la fase del voltaje. O dicho de otra forma, si a la fase del voltaje le resto pi medios, me da la fase de la corriente. Es decir, si a un inductor yo le aplico una corriente alterna, digo un voltaje alterno, esta sería la corriente alterna. O sea, la corriente alterna vendría en azul, mientras que el voltaje alterno aplicado al inductor vendría en rojo. Sí, si se fijan, efectivamente están desfasados pi medios, ¿no? De hecho, claramente pueden ver que la corriente en el inductor es un seno, mientras que el voltaje es un coseno. Y bueno, ¿qué sucede si en lugar de restarle, le sumo? Si se fijan, se desplaza hacia el otro lado, ¿no? O sea, es como un menos seno. Esa sería la corriente en un capacitor. O sea, es decir, si a un capacitor yo le aplico un voltaje de la forma de un coseno, su corriente sería de la forma menos seno. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero la idea es que quería que vieran estas gráficas, ¿no? Que a diferencia de un circuito de corriente directa, donde, por ejemplo, bueno, claramente de corriente directa, pues la corriente es constante y el voltaje también, o si no son constantes, pues pueden decaer, ¿no? Como vimos en un circuito RC o RL, o incluso RLC, vimos que pueden decaer. Aquí el asunto es que en un circuito de corriente alterna no van igual. O sea, el voltaje y la corriente no tienen la misma forma. En un circuito de corriente alterna vemos cómo están desfasados. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con el capacitor, pero de una vez les digo, en lugar de restarle pi medios a la fase del voltaje, se le suma. Bueno, dejo de compartir. Bueno, ya mostrado eso, pues continuemos, ¿no? También habíamos visto que si yo le aplico, bueno, que más bien el voltaje complejo en un capacitor era igual a 1 entre I omega C por la corriente en el capacitor también. Entonces, esto se debía a que en realidad tiene que ser carga entre capacitancia, pero yo cuando integre la corriente para obtener la carga, llego a que la carga es la corriente entre I por omega C. Bueno, entonces, bueno, tengo esto de aquí. Si se fijan, ya habíamos visto que esto lo puedo poner como menos I entre omega C. Bueno, mejor no hago eso, mejor hagamos esto. Esto lo puedo poner como 1 entre E a la I pi medios. Uy, ¿qué fue eso? E a la I pi medios por omega C, por la corriente. Y esto es 1 entre omega C por E a la menos I pi medios por la corriente. Aquí es donde se ve que si yo a la fase de la corriente le resto pi medios, obtengo la fase del voltaje. O dicho de otra forma, si a la fase del voltaje le sumo pi medios, obtengo la fase de la corriente. Y es lo que ahorita les puse en la gráfica.
Bueno, entonces, ya saben esto de aquí. También, o sea, se los quería platicar porque sí es importante que vean estos desfases. Y bueno. Ahora, algo que les debe quedar claro, esta es la corriente que circula por el capacitor y el voltaje en el capacitor. Y lo otro era el voltaje en el inductor y la corriente en el inductor. ¿Sí? Entonces, no es en todo el circuito, es en el inductor, es en el capacitor. Así como en un circuito de corriente directa, por ejemplo, si teníamos puras resistencias, veíamos la caída de potencial en una resistencia y veíamos la corriente que fluye por una resistencia, aquí también vemos el voltaje en una resistencia, el voltaje en un capacitor, el voltaje en un inductor. Y también vemos la corriente por una resistencia, la corriente por un inductor y la corriente por un capacitor. Por último, pues habría que mencionar que el voltaje en la resistencia, pues no está desfasado de la corriente por la resistencia. Entonces, en un circuito de corriente directa, la corriente y la fase la corriente y el voltaje en la resistencia están en fase. Pero repito, eso solo en la resistencia. Bueno, entonces, eso era algo que quería platicarles. Por último, quiero que vean esto. Por ejemplo, habíamos dicho, el voltaje en el inductor. Voltaje en el inductor. Supongamos que era de la forma E a la I omega t. Si yo puede tener alguna fase, pero yo esa fase puedo hacerla arbitrariamente cero, ¿no? Bueno, arbitrariamente puede tener cualquier valor, no importa. Mira, déjenme les explico con más detalle qué quiero decir. Supongamos que tiene una fase. Voy a poner phi sub v. Y luego en el inductor tenemos aquí I omega L por la corriente que tiene que tener una amplitud E a la I, omega T, una fase. A llamar phi sub I. Si se fijan, esto de aquí lo puedo poner como una multiplicación de exponenciales. E a la I omega T, E a la I phi sub V. Y esto pasarla dividiendo. Entonces acá me aparecería como entre E a la I phi sub V. Y ya entraría esto como que restando, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto sería igual a V0 E a la I omega T. Luego igual a I omega L y 0 E a la I omega T más phi sub I menos phi sub V. Simplemente esto de aquí lo redefino como phi. Y ya, ¿no? O sea, no tengo que... No me debe importar la fase del voltaje o bien no me debe importar la fase de la corriente. Además que sabrán ustedes que si yo digo que la fase del voltaje es cero, digamos que estoy determinando un punto a partir del cual estoy midiendo el tiempo. Pero bueno, y eso lo pueden ver si, por ejemplo, de aquí, factorizan omega para que me quede omega por algo y eso lo redefinen como T'. Entonces ahí les queda que T' es igual a T más alguna constante ahí. Pero bueno, no importa ahorita. Y si ustedes T' lo sustituyen aquí, pues les aparece lo mismo que acabo de decir. Decir que la fase, por ejemplo, del voltaje es cero o la fase de la corriente es cero, no pasa nada siempre y cuando la otra fase no la haga cero, porque pues esa no la puedo hacer cero. Y les digo, no pasa nada porque solo es definir a partir de qué momento estoy midiendo el tiempo. Bueno, entonces, como les decía, después de todo este rollo, puedo decir, sin problemas puedo decir que el voltaje no tiene fase, ¿no?
Bueno, entonces, de ambos lados puedo dividir por E a la I omega t. Y en este caso, aquí pues simplemente se eliminaría y aquí desaparecería esto, ¿no? Es decir, si yo de ambos lados multiplico por 1 entre, si yo de ambos lados multiplico por E a la menos I omega t, pues simplemente de este lado me queda B0 y de este lado quedaría I omega L por I0 por la fase, ¿no? Incluso si no hubiera hecho esta redefinición de tiempo para decir que la fase del voltaje era cero, es decir, si el voltaje efectivamente tuviera una fase, pues aparecería de esta forma, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que, si se fijan, puedo ignorar la parte temporal y solo centrarme en encontrar la amplitud y la fase de esta forma. O sea, puedo ignorar por completo las exponenciales e a la i omega t porque todos los términos lo tienen, salvo las resistencias. Y eso es lo importante, las resistencias no dependen del tiempo. Tanto la real, o sea, la resistencia, como la del capacitor y la del inductor. O sea, es decir, la impedancia no depende del tiempo en este caso. Lo que sí depende del tiempo es el voltaje y la corriente. Entonces, como el voltaje y la corriente dependen del tiempo, puedo eliminar la parte temporal porque dependen de la misma forma, E a la I omega t. Lo puedo ignorar por completo y solo centrarme en encontrar la amplitud de la corriente, o bien la amplitud del voltaje y las fases. Y esto se le llama fasor. El fasor, lo que yo le voy a llamar fasor voltaje, que lo voy a, yo personalmente, la notación que yo utilizo es ponerle como una tilde, como la tilde de una ñ, sería la amplitud por E a la I, la fase del voltaje, ¿verdad? Que yo en este caso lo hice cero. Pero bueno, si tiene alguna fase, pues allá aparecería. Y el fasor corriente sería la amplitud E a la I, la fase de la corriente. También le pongo una tilde. Y la impedancia, pues no le tengo, o sea, ya es un número complejo, ¿no? Entonces, yo me puedo centrar en los fasores, es decir, en las amplitudes y en las fases. Y olvidarme por completo de la parte temporal. Porque si se fijan, de hecho, ese es el problema, ¿no? Buscar la fase y la amplitud. O sea, todo este rollo que hemos hecho, todo esto, fue para encontrar la amplitud de la corriente y la fase, nada más. El resto, pues yo ya sabía cómo era, porque pues yo propuse la solución. O sea, yo propuse que la solución tenía la parte real, la que yo mido en laboratorio, tenía que ser la amplitud por el coseno de omega t más la fase. Entonces solo requiero determinar la amplitud y la fase. Entonces todo este tratamiento que hicimos realmente siempre estuvo de más escribir el E a la I omega t. Siempre. Porque aparece en todos lados y lo puedo eliminar. Y solo me debía haber centrado en obtener la fase y la amplitud. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el caso de este circuito que vimos, tenemos la resistencia. Luego tenemos el inductor, a la I omega L, tenemos el capacitor, uno entre I omega C, y esto ya es la impedancia total, ¿no? Porque están en serie. La resistencia, el inductor y el capacitor están en serie, entonces las resistencias, entre comillas, se suman en serie. Ahí están sumadas en serie. Y entonces esto tendría que ser esto multiplicado por la corriente total,
La corriente que sale tiene que ser igual al voltaje que sale, digo, al voltaje de la fuente. Si yo en lugar de hablar de la corriente y el voltaje complejos, hablo de la corriente fasor y el voltaje fasor, voy a llegar exactamente a lo mismo. Voy a determinar la fase y voy a determinar la amplitud. Mire, simplemente reescribo esto y voy a tener que el fasor corriente es igual al fasor voltaje entre la impedancia, que eso yo ya sé que es R más I por omega L menos 1 entre omega C. Que esto yo ya sé que es igual a, bueno, si, su módulo es la raíz de R al cuadrado más omega L menos 1 entre omega C al cuadrado. Y luego aquí pondría la fase a la I phi, pero bueno, la voy a poner arriba con un menos, ¿no? ¿Cuál es la fase? La fase es E a la I, bueno, aquí el menos, y la fase es arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. La parte imaginaria es omega L menos 1 entre omega C. La parte real es R. Ahí está ya la fase de la impedancia. Y ya solo tengo que escribir el fasor voltaje. Pero ¿cuál es el fasor voltaje? Es esto de aquí. ¿Cuánto dije que era la fase, al menos en este caso, ¿no? ¿Cuánto era la fase del voltaje? 0. Entonces simplemente aquí el fasor voltaje debería de ser V0. Sí, porque E a la 0 es 1. Entonces el fasor, en este caso particular, aquí lo voy a poner, el fasor voltaje es igual a V0. ¿Por qué? Porque la fase es 0. Entonces ya nomás por mera comparación, como esto de aquí, este lado de aquí, el lado izquierdo, como es, bueno, aquí lo voy a poner abajo mejor. Como esto de aquí es igual a la amplitud de la corriente por E a la I, la fase de la corriente, por mera comparación, ya puedo decir que la amplitud de la corriente tiene que ser igual a V0 entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L menos 1 entre omega C, todo al cuadrado. Termino la raíz. Eso ya es la amplitud, ¿no? Porque esto es un número real positivo y el módulo también es un número real positivo. Y luego diría que la fase de la corriente tiene que ser menos el arco tangente de omega L menos 1 entre omega C. Todo dividido entre R. Que bueno, ustedes saben que la función arcotangente es impar. Entonces yo lo puedo meter para que me quede 1 entre omega C menos 1 entre, no, omega L. Sí, también puedo hacer eso. Otros autores lo que hacen es decir, la fase es sin el menos, es decir, borran el menos. Sí, la fase es así, sin el menos. Y la solución tiene que ser, la solución para la corriente es I0 por el coseno de omega t menos phi. Pues aquí ya metieron el menos, ¿no? No importa cómo metan el menos tiene que estar. Ya es criterio de cada quien como guste. Entonces, esto es fasores
ignorar la parte temporal, solo centrarme en las amplitudes y las fases, y ya cuando termine de encontrar todo, pues lo sustituyo aquí. Incluso ya me puedo olvidar de esta corriente compleja, voltaje complejo, no, ya me puedo ir directo a la parte real, a lo que yo mido en el laboratorio y sustituirlo. Así de sencillo. Pero bueno, ¿no? Esto no era, esto último, pues yo no lo escribí de esta forma. Yo lo escribí así. Aquí debe ir en menos. Según lo que yo escribí. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la impedancia, cuando ustedes quieran resolver un circuito, tienen que calcular la impedancia como si solo fuera un circuito cualquiera, como si fuera un circuito de corriente directa. Salvo que ahora en lugar de tener resistencias solo reales, voy a tener también resistencias imaginarias. Por ejemplo, solo es un ejemplo, ¿eh? Si yo aquí tuviera una fuente de corriente alterna, y aquí pongo una resistencia, y luego aquí pongo un inductor, y luego acá pongo un capacitor. Por leyes de Kirchhoff, yo sé que el voltaje aquí es el mismo que acá, que es el mismo que acá, que es el mismo que el de la fuente, ¿no? Porque como aquí y aquí no hay nada conectado, aquí y aquí no hay nada conectado, y aquí no hay nada conectado, estos 4 puntos de arriba son un mismo nodo, o sea, es un mismo punto. No hay nada conectado entre ellos, ¿no? Entre estos puntos. Como no hay nada conectado entre aquí y aquí, estos dos son el mismo punto. Como no hay nada conectado entre aquí y aquí, estos dos son un mismo punto. Y a su vez, este de aquí es el mismo punto que este. Entonces ya estos 3 puntos son una misma cosa. Lo mismo, como entre aquí y aquí no hay nada conectado, estos dos son un mismo punto, pero como a su vez este es lo mismo que este, que es lo mismo que este, los 4 puntos de arriba son un mismo punto. Entonces, lo que quiero decir es que eso me lleva a decir que el voltaje en la resistencia es el mismo que en el inductor, que es el mismo que en el capacitor, pero la corriente no va a ser la misma. Eso sí, la corriente no es la misma. No es la misma corriente que fluye por aquí, a la que fluye por aquí, que a la que fluye por aquí, que a la que fluye por aquí. No son la misma. Pero cumplen las leyes de Kirchhoff, ¿no? La corriente de la fuente tiene que ser igual a la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor más la corriente del inductor. Y el voltaje en la fuente es el mismo que el del inductor, que es el mismo que el de la resistencia, que es el mismo del capacitor. Bueno, entonces ya pueden ustedes plantear sus ecuaciones diferenciales. Van a ser muy sencillas porque aquí el voltaje es el mismo, entonces ya saben que, por ejemplo, si el voltaje es de la forma V0 coseno de omega t, pues esto simplemente lo tendrán que igualar al voltaje aquí, lo tendrán que igualar al voltaje aquí, el voltaje aquí, sacan corrientes o cargas, lo que hayan sacado, bueno, más bien corrientes, en el capacitor encontrarán una carga, pero la derivan y es la corriente. Sacan las corrientes, las suman y eso ya les debería dar la corriente que circula por la fuente. Pero pudiéramos evitarnos esas ecuaciones diferenciales, pudiéramos evitarnos después de eso sumar las corrientes, porque pues no más, y resolver directamente el problema. Por ejemplo, esto yo ya sé que es el voltaje, ¿no? Entonces, el fasor voltaje para la resistencia es el mismo fasor voltaje para el inductor, que es el mismo fasor voltaje para el capacitor y es igual a V0. Sí, porque la fase, si se fijan, la fase es 0. Y luego,
Aquí algo que no he dicho es, que es con lo que quiero llegar con esto, es que se cumple las leyes de Kirchhoff y se cumple la ley de Ohm para fasores. Solo hay que sustituir, en lugar de hablar de resistencia, hablar de impedancia y se cumple la ley de Ohm. Y en el caso de las leyes de Kirchhoff, se cumple tanto la de mallas como la de nodos, solo que en lugar de hablar de corrientes, puedo hablar del fasor corriente y en lugar de voltajes, puedo hablar de fasor voltaje. Bueno, entonces, ya aquí ya directamente puedo llegar y decir, pues yo sé que el fasor corriente en la resistencia tiene que ser el voltaje, el fasor voltaje en la resistencia entre la impedancia de la resistencia, es decir, R, la propia resistencia. Pero esto es V0 entre R. Si se fijan, de aquí rápidamente puedo ver que la corriente, aquí, la fase en la resistencia es 0. Y que la amplitud es V0 entre R. Rapidísimo, ¿no? Luego de aquí puedo ver para el inductor. Yo ya sé que el fasor voltaje en el inductor es V0. Yo ya sé que la impedancia en el inductor es I omega L. Y esto tendría que ser igual a V0 entre I omega L. O dicho de otra forma, esto tendría que ser igual a V0 entre omega L por E a la menos y pi medios. Entonces de aquí ya puedo decir que esta es la amplitud de la corriente y que la fase de la corriente es esta. En el inductor nada más, ¿eh? Y luego, de aquí, el fasor corriente en el capacitor sería el fasor voltaje en el capacitor entre la impedancia del capacitor. Yo sé que eso es 1 entre I omega C. Esto es igual a I omega C por V0. Esto es igual a omega C V0 E a la I pi medios. Entonces, esta sería la amplitud de la corriente en el capacitor y esta sería la fase de la corriente en el capacitor. Y bueno, alguien de loco pudiera llegar y decir, ya tengo la solución. La corriente en la fuente, pues es simplemente la suma. Entonces, la corriente en la resistencia yo sé que es V0 entre R por el coseno de omega t, porque ya vi que la fase allí es 0. Más la fase, la amplitud de la corriente en el inductor es V0 entre omega L por el coseno de omega t menos pi medios. Y luego, aquí yo tengo omega c, o sea, bueno, la corriente en el capacitor sería omega c V0 coseno de omega t más pi medios. Pues sí, ya tengo el resultado. Esto es correcto, pero está muy feo, ¿no? Muy largo. Y usar identidades trigonométricas para hacer esto más sencillo va a ser la vida terrible. Entonces, esto se puede simplificar un poquito más haciendo álgebra. Utilizo trigonometría, les digo, va a ser horrible, pero si utilizo fasores, voy a llegar rapidísimo a la expresión final. ¿Cómo puedo utilizar fasores? Bueno, yo sé que el fasor corriente en la fuente tiene que ser igual a el fasor voltaje de la fuente entre la impedancia equivalente. Si ustedes le quieren poner la tilde de fasor, pues da igual, ¿no? Como guste. Digo, porque hay gente que a la impedancia
le llaman simplemente al módulo de este número complejo, ¿no? O sea, hay libros y algunas gentes extrañas que al módulo de este número z le llaman impedancia. Y a lo que, entonces, o sea, lo que yo le llamo módulo de impedancia, esta gente rara le llama impedancia. Y a lo que yo le llamo impedancia, esta gente rara le llama fasorimpedancia. Es igual, no importa, ¿no? Simplemente terminología. Ustedes ya decidirán si le quieren llamar fasorimpedancia o solo impedancia, o si le quieren decir impedancia y módulo de impedancia. Da igual. Bueno, entonces ya nomás tengo que calcular eso. 1 entre la z equivalente. Entonces, bueno, tengo lo siguiente. A ver, tiempo, nomás denme un momentito rápido. Tengo que responder una llamada. Una disculpa por la interrupción. Pero pues ya volvemos. A ver. Listo. Ok, entonces tengo que calcular el fasor impedancia. Hay dos opciones, ¿no? O sea, esto de aquí lo puedo ver como el fasor voltaje multiplicado por 1 entre Z, la impedancia equivalente. Esto de aquí pues ya es un número complejo. Entonces si calculo su módulo y luego su fase, pues ya terminé el problema, ¿no? Porque esto multiplicado por todo esto, pues ya se resolvió el problema. La otra es, puedo calcular el fasor, impedancia, que creo yo que va a ser más trabajo, verlo como su módulo,
por E a la I una fase. Simplemente aparece aquí dividiendo. Eso me quedaría el fasor voltaje entre la magnitud, digo, el módulo de la impedancia por E a la menos la fase. Es lo mismo, ¿no? O sea, no hay diferencia. Como cada quien lo desea resolver, yo lo voy a resolver de la primera forma porque en cierto sentido es más rápido. ¿Por qué va a ser más rápido? Bueno, todos están en paralelo, ¿no? Todas las resistencias todos los componentes, perdón, están en paralelo. Entonces la impedancia equivalente sería como sumar resistencias en paralelo. Es decir, esto tendría que ser el fasor voltaje multiplicado por 1 entre la resistencia más 1 entre la impedancia del inductor más 1 entre la impedancia del capacitor. Sí, pues ahí estoy sumando resistencias en paralelo. 1 entre la resistencia equivalente es la suma de los inversos. Bueno, entonces, esto de aquí, pues yo ya sé que el fasor voltaje es V0, ¿no? Porque la fase del voltaje es 0. Y esto de aquí me quedaría 1 entre R más y paréntesis omega C menos 1 entre omega L. Y entonces esto ya es rapidísimo, porque para esto el módulo es simplemente la raíz cuadrada de 1 entre R al cuadrado más omega C menos 1 entre omega L al cuadrado. Y la fase es E a la I, omega C, bueno, perdón, aquí sería E a la I, arco tangente de omega C menos 1 entre omega L, todo dividido entre, sí, dividido entre R a la menos 1, ¿no? Pero pues bueno, lo puedo subir para que me quede omega RC menos R entre omega L. Sí, para que me quede de esa forma. Déjenme acomodo esto para que sea más bonito. Sería R entre omega L. Y listo. Esta de aquí pues ya es la fase de la corriente y la amplitud de la corriente sería esto de aquí. Ya que habría acabado el problema. Entonces, si se fijan, los fasores realmente sí resuelven el problema muy rápido. Porque, les repito, yo no quiero resolver la ecuación diferencial como tal. Porque la solución homogénea se va a cero. Yo lo que quiero resolver es la particular. Y para para encontrar una solución particular, propongo una solución, lo meto a la ecuación diferencial y encuentro las constantes. Bueno, esto me da otra forma de encontrar las constantes. Entonces, recuerden que la forma de encontrar estas constantes es considerar que el voltaje, en lugar de ser un número real como cualquier otro, es un número complejo. Por aquí nomás lo voy a poner en resumen. Lo que tengo que hacer es hacer exactamente lo mismo que ya hacía para circuitos de corriente directa. Exactamente lo mismo. Es decir, usar ley de Ohm, usar leyes de Kirchhoff para mallas y nodos y listo. Si tengo que encontrar 4 corrientes, por poner un ejemplo, si tengo que encontrar 4 corrientes o 4 voltajes, pues tengo que plantear 4 ecuaciones. Sí tengo que plantear 4 ecuaciones. Puede ser, por ejemplo, 2 con nodos y 2 con mallas,
o bien 3 con mallas y una con nodos, o bueno, ya su imaginación o su intuición les irá diciendo qué hacer, ¿no? O sea, es como un problema de corriente directa de siempre. O sea, lo que quiero decir es que los circuitos de corriente alterna, en el caso estacionario, o sea, después de cierto tiempo, donde solo me importa la solución particular y no la solución homogénea, se les llaman casos estacionarios. Entonces aquí le voy a poner. En el caso estacionario, lo que tengo que hacer es cambiar el voltaje y lo voy a sustituir por el fasor voltaje, que recordemos que es la amplitud por E a la I, la fase. Que pues les digo, ustedes, dependiendo del problema, habrá veces donde es conveniente hacerla cero, como en todo lo que hemos estado haciendo. Y eso solo me redefine el tiempo, pero bueno, ya ustedes podrán, mientras hacen ejercicios, entrarán más en detalle con eso. Lo que es la corriente, la van a poner como el fasor corriente, que eso de nuevo es la amplitud de la corriente por E a la I, la fase de la corriente. Y las resistencias las van a pasar a las impedancias. Que aquí nomás voy a poner un paréntesis. Para el caso de una resistencia, estamos hablando de la resistencia como tal, entonces voy a escribirlo de esta forma. Z sub R, pues es igual a la resistencia. Pues vaya la redundancia, ¿no? Entonces, y luego esta resistencia, entre comillas, llamada impedancia, del capacitor sería 1 entre I omega C. Y luego, para el inductor, sería I omega por L. Entonces, estos son los únicos cambios. Ya que ustedes encuentren las amplitudes y las fases, ya resolvieron el problema. Porque ustedes saben que el voltaje tiene que ser la amplitud por el coseno de omega t más su fase, ¿no? En caso de que quieran encontrar el voltaje. En caso de que quieran encontrar la corriente, pues ustedes saben que eso es I0, o sea, su amplitud, por el coseno de omega t más la fase. Así de sencillo se resuelven los circuitos de corriente alterna. Claro, eso les repito en el caso estacionario. Por último, quisiera mencionarles que, o sea, cuando digo la resistencia del inductor, o sea, la entre comillas, ¿no? O cuando digo la impedancia, es como tal, la impedancia es esto, pero hay algo que se llama reactancia. Entonces, la reactancia capacitiva sería 1 entre omega C y la reactancia inductiva sería omega L. O sea, esto es cuando digo, entre comillas, resistencias o algo así. Por ejemplo, en la resistencia del capacitor, pues estoy hablando de la reactancia en realidad. Y la resistencia, entre comillas, del inductor, pues estoy hablando también de la reactancia. La reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. ¿Sí? A ambos nombres se les llama reactancias. Es decir, por ejemplo, para el caso que vimos ahorita, el voltaje, digo, la amplitud de la corriente, perdón, sería
la amplitud del voltaje dividido entre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva menos la reactancia inductiva al cuadrado. ¿Sale? Bueno, entonces, pues todo esto es lo que les quería mencionar respecto a circuitos. Algo que yo les pudiera dejar de ejercicio es que resolvieran circuitos. También les pudiera dejar de ejercicio que encuentren potencias que disipan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos mencionado que la potencia que disipa un objeto, pues es simplemente el voltaje por la corriente. En este caso, pues si el voltaje y la corriente dependen del tiempo, pues la potencia también lo va a hacer. Entonces pudiéramos encontrar más bien potencias promedio, ¿no? Y hay un caso muy divertido en el que la potencia promedio da cero. Entonces, como que, pues ahí el cobro de la luz sería muy bajo, ¿no? Pero bueno, ahí hay ciertos problemas, ¿no? Que si en realidad les mandas desfasadas las corrientes si las corrientes a la CFE, pues te cobran porque pues ellos las tienen que reajustar. Y bueno, está bien interesante ese rollo, ¿no? Pero el chiste es que pues pueden checar, calcular potencias también aquí y están muy interesantes. Bueno, entonces les voy a dejar unos circuitos para que ustedes los resuelvan, es decir, encuentren las corrientes que circulan o los voltajes, ¿verdad? Que tiene cada dispositivo y listo, ¿no? Supongamos que voy a poner ejercicios. Ejercicios. Tomemos, por ejemplo, que una fuente de corriente alterna. Aquí ponemos un capacitor, una resistencia. Aquí ponemos un inductor. Y luego en paralelo al inductor ponemos un capacitor. Pues me gustaría que calcularan la corriente en cada dispositivo, incluyendo la fuente, o sea, la corriente en cada dispositivo. Pues para eso, en el caso estacionario, ¿no? Todo lo que van a calcular es para el caso estacionario. Esto tiene una capacitancia C, esto C1, esto una resistencia R, esto una inductancia L, esto una capacitancia C2. Uy, tiempo. Ahí está. C2. Y aquí pues tiene un voltaje de la forma V0, coseno de omega t. Entonces quiero que me calculen esto, la corriente y el voltaje en cada dispositivo. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Encontrar la amplitud, encontrar la fase, y luego ya nomás lo sustituyen así directito en la formulita de amplitud, coseno de omega t más fase. Listo. Entonces esto es un buen ejercicio. Hay otro ejercicio muy bueno, pero bueno, ahorita no lo tengo. Voy a investigarlo y se los pongo a la siguiente. Un ejercicio muy bueno que el año pasado resolvimos. Bueno, entonces, imaginemos lo siguiente, que tenemos. Es más, ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es que consideren los circuitos que ya vimos, en serie y en paralelo.
Aquí está, pues obviamente resistencia R, capacitancia C, inductancia L, ¿no? Quiero que calculen cuándo, bueno, aquí, bueno, en este no tiene mucho caso, ¿no? Porque ya se los dije, no, sí, está bien que lo hagan de nuevo. Encontrar la relación, uy, déjame mejor borro, en ambos circuitos, este es el inciso A y este es el inciso B. Aquí es encontrar la relación a la cual el voltaje y la corriente no están desfasados. O dicho de otra forma, están en fase. Este es el ejercicio 2. A ver, déjame los enumero. Este es el 1 y este es el 2. Bueno, el ejercicio 3 va a ser como un tipo puente de Wheatstone. Tengo una corriente. Y luego aquí tengo un dispositivo que en este caso voy a considerar que es un inductor. No, no, mejor no. Mejor considero, no, sí está bien. Consideramos que este es un inductor. Y luego consideremos que esta es una resistencia. Luego aquí vamos a considerar que esta es otra resistencia. Uy, perdón. Y luego aquí vamos a considerar que esto es un capacitor. Bueno, la primera pregunta sería encontrar, bueno, sí, la primera pregunta, este es el problema 3. Uy, ahí está. El problema 3 sería, el inciso A, calcular la corriente en cada resistencia. Eso es una. Y la otra ¿es posible que la corriente y el voltaje no estén desfasados? Y si sí, pues, ¿cuál es la respuesta? Y si no, pues, ¿por qué no, verdad? La corriente, el voltaje de la fuente, eso sería muy importante aclarar, la corriente y el voltaje de la fuente ahí está. ¿Es posible que la corriente y el voltaje de la fuente estén en fase?
pues bueno, creo que nomás les dejaría ahora 3 ejercicios. Saben que normalmente les dejo varios, pero creo que con esos 3 es suficiente, porque pues igual el tema está medio pesado. Si nunca han visto números complejos, ¿verdad? Que tengo entendido que sí. Entonces, todos modos, inténtenlos hacer y mañana los resolveríamos. Déjenme, dejo de grabar.